Bien, vamos a comenzar enseguida nuestro encuentro de cada viernes a las 10 horas de España, PM, 10 de la noche, con cada temática de viernes, habiendo un debate. En esta semana vamos a reflexionar sobre el pleroma de la humanidad. Y abriremos, después de unas pequeñas pinceladas, acercamientos al texto bíblico, un debate sobre las ideas, como cada viernes, más importantes, o sobre todo aquello que queráis comentar. Bienvenidos pues a la Iglesia Encuentro, a la iglesia donde tú eres iglesia, donde tú eres importante. Que el Señor nos bendiga a todos con su presencia, y de hecho ya lo hace. Y comenzamos ya con Jesús, el pleroma de la humanidad. Dice la palabra del Señor. Jesús lloró. Es tremendamente corto, ¿no? ¿Cuántas veces lloraría Jesús? Sabemos por lo menos sobre Jerusalén. Y en este episodio, que sabéis que es la muerte de un amigo, que es Lázaro, Jesús lloró. Y si Jesús es Dios, ¿acaso Dios puede llorar? Qué extraño que un Dios que llore. ¿Es símbolo el llanto de debilidad, de vulnerabilidad? El texto es muy claro, Jesús lloró. Pero Jesús tiene el poder para quitar la vida y ponerla, para hacer todo lo que quiera. Es un llanto un poco extraño, porque si Él después iba a dar la vida a Lázaro, ¿por qué llora? ¿Será que llora porque nosotros no podemos dar vida? ¿Será que llora porque nos comprende? ¿Será que llora porque es humano? ¿Será que llora porque comprende lo que te está ocurriendo? ¿Será que llora porque lloras tú? La humanidad de Dios es un tema apasionante siempre. No lo vamos a hacer muy largo, vamos a hacer varios días, pero me gustaría... vamos a admitir... Vale, damos la bienvenida. ¿Cómo? Mariluz y Lida. Pero está conectándose. Mariluz y Lida ahí, ahora. Es que yo no tengo mucha experiencia con esto. Vale. ¿Ya estás, Fernando, con nosotros? ¿Sí? Sí, aquí estamos ya, qué pena que llegamos tarde. No pasa nada. Los últimos serán los primeros. Pero eso en la Tierra Nueva, aquí no, ¿eh? ¿Sí? ¿Se me oye bien? Estábamos haciendo la obra del Señor, precisamente. Pues eso, exactamente. Bueno, bienvenidos, Fernando. Estamos en el versículo 35 de Juan 11. Habíamos empezado justito ahora sobre el versículo más corto de toda la Biblia, que dice Jesús lloró. Y si estaban las nenas, habíamos preparado una adivinanza. No sé si están contigo. Por aquí están. Para que participen también ellas. Sí, no, pero si luego ya no puedo ir para atrás a la adivinanza. Bueno, comprender un poco la idea de que Jesús, como siendo Dios, puede llorar por Lázaro y después lo va a resucitar. Y quizá la idea del texto se desprendía sobre que lloraba porque llorabas tú, que lloraba porque nos comprende, se acuerda de nosotros, de lo que nos está ocurriendo, del dolor. Bien.
Sí, dice Rubén, Dios es amor, es el más corto. Jesús lloró, no, porque Dios es amor, son tres, ¿no? Jesús lloró, son dos, es más corto, ¿no? Pero quizá los dos versículos más difíciles de entender, Dios es amor y Jesús lloró. Bueno, aquí tenéis a Dietrich Bonhoeffer, que fue fusilado en Barcelona, o sea, tenía una novia en Barcelona y fue fusilado por el Tercer Reich por su oposición a Hitler. Él es un gran luterano, dice, nuevamente hemos de aprender a deletrear la pregunta, ¿quién es Jesús? Todo lo demás distrae, Él es nuestra medida, no la que nos puedan ofrecer las iglesias, los dogmas, los hombres piadosos. El mayor o menor valor de estos depende del grado en que remiten a Jesús e invitan al seguimiento del Señor. No es una crítica a la Iglesia, es decir, claro que las iglesias pueden mostrarnos dogmas muy bonitos y hombres piadosos, pero todo, en tal caso, si así fuera, siempre acudirían a Jesús, nacerían en Jesús, terminarían en Jesús, porque Jesús es el pléroma. Es el pléroma de la humanidad. ¿Sí? Pléroma es plenitud. ¿Plenitud? Vale. En el siglo XVI, la reforma protestante del siglo XVI, leemos un texto importante en la Vulgata. Mari, si puedes, por favor, eres tan amable, en el capítulo 45 de Isaías, versículo 15. No sé si me oye bien. Dice la palabra del Señor. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Increíble las palabras de Isaías. Verdaderamente eres Dios que te encubres, es decir, que te escondes. ¿Cómo puede ser haber un Dios que llora y un Dios que se esconde? Vere tu es Deus absconditus, Deus Israel salvator. Estas son las palabras en latín, la Vulgata de San Jerónimo, la Biblia en latín, y entender a Dios para Lutero como un Dios crucificado, pero escondido. Es decir, algo que sorprende, sobre todo con la influencia griega, donde los dioses son poderosos, Hércules, etcétera, la influencia que incluso sobre el Nuevo Testamento tiene el griego, pero este matiz sí que no lo tiene ninguna filosofía del momento, ni anterior ni posterior. La idea de un Dios débil al llorar, crucificado al morir y escondido al manifestarse. Y eso está en la palabra del profeta Isaías. Verdaderamente eres Dios que te escondes. ¿Por qué? Porque Dios se muestra escondiéndose. Deus esconditus en la cruz. Es lo que se conoce como el Dios crucifixus. Deus es crucifixus. Es decir, te muestres escondiéndote. Normalmente no es algo que solemos hacer, las grandes obras tienen que mostrarse. Si te amo, tengo que mostrarlo. Es que no has venido a rescatarme, Señor, no puedes mostrármelo. ¿Por qué te muestras escondiéndote? Porque es un escándalo que llores, porque es un escándalo que te crucifiquen. La crucifixión, que es un invento persa, no romano, es tremendamente cruel, mucho más cruel que en la época romana, era en la época persa, donde las crucifixiones tuvieron que hacerlas un poquito más elevadas por un acto de misericordia, ya que los animales, digamos, se alimentaban de las extremidades de los crucificados. Pero realmente, prácticamente la historia está conforme en que efectivamente existe un Jesús que muere crucificado. Cuando presentamos la humanidad de Jesús, vemos como Él no siempre ha dicho claramente quién es, sino que se ha ido escondiendo su verdadera identidad, quizá por el impacto que esto iba a suponer. Mirad cuando en Lucas capítulo 22, versículo 70, lo tenemos aquí.
dijeron todos luego, tú eres hijo de Dios. Y él les dijo, vosotros decís que yo soy. Bueno, ahí puedes interpretarlo como, no lo digo yo, lo estás diciendo tú. Es decir, no me considero yo el Mesías, pero tú sí que lo dices. O bien, claro que lo soy, efectivamente que lo soy, yo lo tengo muy claro. ¿Y tú? Vosotros decís que lo soy. Hay varias interpretaciones, pero lo que es evidente es que Jesús no tiene la prisa que tenemos nosotros en mostrar el camino de la recuperación, el camino del amor. Vosotros decís que yo soy. Yo no estoy diciendo en respeto probablemente a esa manifestación. No, yo soy. Nos interesa siempre mostrar que el otro se ha equivocado. Me estáis machacrando, pegando, crucificando, escupiendo, sin que sepáis que soy el Hijo de Dios. No, Jesús toma un camino muy diferente, ¿no? Vosotros decís que yo soy. Es decir, el camino del llanto, el camino de la humanidad. Pilato mismo le preguntó, ¿eres tú? En Marcos, el evangelio más antiguo todavía, más primitivo. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él, le dijo, tú dices, tú lo dices, sería en el griego. ¿Veis? Aquí vuelve de nuevo a aparecer la idea, ¿no? Ah, no, lo estás diciendo tú. O afirmando, efectivamente, tú lo dices, y así es. Sabemos, evidentemente, que es un título mesiánico que podía costarte la muerte. Y no se puede decir que Jesús realmente fuera haciendo uso de este título constantemente, sino que se iba mostrándose, escondiéndose de la ira del ser humano para atraparlo, y él, con una paz encomiable, dificilísimo de conseguir, en esos momentos le dice, tú lo dices, tú lo has dicho. Efectivamente, tú lo has dicho, Pilatos, date cuenta que tú lo estás diciendo. ¿Realmente lo crees? ¿Quién es Jesús para ti? Si Jesús llora contigo y tú lo consideras el Hijo de Dios, es decir, tu Creador, tu Redentor, tú lo has dicho, no Él. Esto debe cambiar nuestra vida, ¿no os parece? La lógica convencional, como tenéis arriba, funciona así. Tengo una pelota, sí, pruébalo. Mira, veo, es cierto. ¿Ves? Tú lo dices, ahí está. ¿Veis? La lógica religiosa. Tengo una pelota, pruébalo, mírala, es cierto. Pero en la lógica religiosa actuamos así. Tengo una pelota, sí, pruébalo. No puedes probar que no la tengo, nos enfadamos. ¿Veis? Es decir, Jesús es lo contrario. Tú lo dices. ¿Veis? No puedes probar que no la tenga la pelota. Y nos enfadamos. Escápate un ratito del cielo y ven a abrazarme, te necesito, la humanidad de Dios. Es decir, Padre nuestro que estás en los cielos, pero no estás en los cielos lejos de nosotros, de nuestro sufrimiento, sino próximo a nuestra desdicha, porque es humano. Jesús podía resucitar a Lázaro, sin embargo lloró. Vamos terminando ya para abrir el debate. Para comprender al Cristo divino, entonces, para llegar tan lejos, necesito comprender al Jesús humano. Dios lo ha escogido así, se ha escondido mostrándose en esa crucifixión para llegar a esa glorificación. Karl Barth, uno de los mayores teólogos del siglo XX, de los más hermosos en sus dictados sobre Jesús, sobre la idea de volver a Jesús, escribió estas palabras en 1956. ¿Acaso no nos parecía que llegábamos demasiado lejos, siendo así que la divinidad del Dios vivo alcanzaba su sentido y fuerza únicamente en el contexto de la historia y de su diálogo con el hombre? Y por tanto, en su convivencia con éste. Es decir, no nos parecía que ya decíamos bastante con descubrir la arqueología, la historia, la ciencia, cuánto sabe el hombre, la lógica, la razón. No nos parecía que con esto llegábamos demasiado lejos. Y así era, ciertamente que sí. Y es este punto en el que ya no vale marcha atrás. Para Karl Barth, dice, se trata de la convivencia del Dios soberano con el hombre.
convivencia fundada en Dios mismo, decidida, determinada y ordenada por Él. Así y sólo así se hace acontecimiento dentro de ese contexto y es posible reconocerlo. Pero se trata de una convivencia de Dios con el hombre. Es importante saber en qué momento escribe Karl Barth esto, en un momento en el que Jesús ya no es ese gran Dios, sino que pasa a ser un Jesús histórico y una separación con el Cristo de la fe. Bueno, Jesús sí existió, un gran maestro, pero después nosotros hemos inventado al Cristo de la fe, que hace milagros. No, eso no es muy humano. Lo que Karl Barth viene a decir es todo lo contrario. Fijaos si es tremendamente humano que en esa divinidad escondida por su tremenda humanidad es como llegamos a comprender a ese Cristo divino, cosa que el hombre de hoy parece todavía no entender. No tengo motivos para estar triste porque mi felicidad se despierta todos los días conmigo y me dice: mamá, lo humano, lo verdaderamente humano, lo que nos hace humanos, la compasión, dolor, la alegría, la emoción, la distancia, el calor, el frío, los seres queridos, los seres anhelados, lo que es verdaderamente humano, lo humano nos habla de Dios. Mirad, con esto terminamos, seguiremos próxima semana. Hay varias maneras de pintar este cuadro. El personaje de la izquierda está pintando los barrotes que ve. ¿Son reales? ¿Son los barrotes? Es cierto. Y nadie le puede decir lo contrario. Es la lógica, es la razón, es la convencional, es correcto. Y su vida la observa así, los barrotes. Pero el personaje de la derecha también está pintando un cuadro muy distinto y también es real. Está pintando ¿qué? Lo que aparece detrás de los barrotes. Cuando Jesús se enfrenta a Pilato en toda su humanidad, Jesús está viendo los barrotes. Jesús está viendo la muerte de Lázaro, nuestra verdadera y tristísima situación, nuestra debilidad, nuestros barrotes. Pero también está percibiendo el milagro de ese poderoso Dios escondido en ese sufrimiento que Dios quiso someterle a este padecimiento para que comprendiésemos algún día, y si es que lo llegamos a hacer, lo mucho que nos amó y que nos ama. Así que el Evangelio no nos va a angelizar, no nos va a dar superpoderes, más bien nos va a humanizar. No nos vamos a ir con pociones mágicas ante el dolor, pero sí nos puede hacer más dependientes de Cristo, más siervos de Él. Porque es así como llegamos a comprender al profeta Isaías y al mismo Lutero, cuando Dios se muestra escondido, cuando Dios no está en esa roca, sino en una susurra voz, cuando Dios realmente, en lo más miserable de un ser humano como es la muerte de cruz, pueda estar manifestando un amor tan sincero. Así que Dios nos ayude a comprender realmente la belleza de la humanidad, de lo humano, y ver a ese Jesús, a ese Dios que verdaderamente debe impulsar todo dogma, toda motivación, toda moralidad y toda iglesia, y que si así no es, ni hay moralidad ni hay iglesia, porque en Él existía la humanidad entera. Él es el pléroma, la plenitud, el sentido del mundo, de la humanidad. En Él está la resurrección y la vida de Lázaro, de Jerusalén, de ti y de mí. Así que ese Dios no está tan lejos como hemos dicho. Dios es humano y es divino al mismo tiempo. Dios os bendiga. Abrimos ya el debate y continuaremos la próxima semana. Hemos hecho cortito. A ver,
Ya veo un montón de manos por ahí dispuestos a participar. Uy, no me caben estas preguntas. Madre mía, Rubén ha llenado aquí un formulario entero. Oye, Estefanía, aquí también te tengo. Uy, espere, su turno todavía. No, todos a la vez. No, por favor. Oh, Mari, me golpeo. Aquí estamos.